Muchas gracias por el espacio. Bueno, ayer me llamó la atención, porque uno a veces cree que entiende, hemos hablado muchas veces, Carlos, y uno tiene más o menos la idea, y uno muchas veces cree que entiende, pero después vos le buscás la otra mirada también. Ayer vos hiciste todo un análisis que tiene que ver con cargos, con fondos, con presupuestos, que tal vez se nos escapa un poquito. Sí, siempre uno trata de hacer una mirada integral, no solamente centrarnos en la cuestión de un salario, sino que ese salario es una partecita de un todo. Y en ese todo tenemos que partir de un diagnóstico que yo digo que nos debe interpelar como sociedad, y en particular al sector docente. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema educativo cuyos recursos humanos está conformado por activos y pasivos, porque el pasivo fue gran parte de su vida dedicada al sistema educativo. Y el diagnóstico es lamentable y muy lapidario. Nosotros tenemos un sistema educativo donde a partir de julio, un docente recién iniciado, cargo maestra de grado, este julio, en 3 etapas y en 3 meses llega, si todos los planetas se alinean, a 25.000 pesos. Es decir, ese es el salario, digamos, que definió la paritaria nacional como mínimo, que para nosotros prácticamente es un techo, y detrás de una burocracia administrativa se tienen que dar para que esa persona cumpla su rol durante un mes y fin de mes cobre el 40%, tiene que esperar 20 días, pero para eso se tiene que dar que tenga 3 meses de continuidad para cobrar otro 20%, y después de 3 meses viene la garantía, famosa garantía en negro, que es inversamente proporcional a la antigüedad, zona, jerarquía, cobraría el otro 40%. Que en la práctica un maestro de grado empieza a trabajar ahora, y cobra, no llega a 13.000 pesos. Esa es la realidad. Ese es el número. Ese es el número, la realidad, si el papel entra en tiempo y en forma, porque también eso tiene que ver con... Vamos a poner 2 años de antigüedad, tuviste que comprar la máquina porque ahora encima ya te embocan con la máquina, te dan un crédito y la mayoría entraron de cabeza porque la necesitan. Tenés que pagar el crédito de la máquina, tenés que pagar internet para conectarte y tenés que, bueno, en muchos casos... que sabés que algún alumno no tiene, tenés que ir hasta la casa a llevarle un papel y demás, no te alcanza ni para dar las clases. Porque ni siquiera hablamos de vivir, no te alcanzan para dar la clase. Eso tenés que tener en cuenta, que a medida que crezco en la antigüedad, que es la única herramienta que me permite crecer en poder adquisitivo, con la metodología que están liquidando, hace hoy que un docente de 16 años de antigüedad también cobre 25.000. Claro. Y ahora uno de máxima antigüedad, que es con 25 años o más de servicio, está cobrando 30.000, o sea, 5.000 pesos más. Yo me acuerdo cuando hablamos que se había empezado a acomodar la pirámide, le llamabas vos, hará un 5 o 6 años. Ahora eso... ¿Se desfasó todo de vuelta? Sí, estamos al 2010, claro. Y en peores condiciones porque hay componentes que vienen a través de nación y que no tenemos incidencia directa de poder revertir. Ahora... claro, o sea, están cobrando... ponerle lo mismo, pero hay que descontarle encima lo que viene nación. O sea, a la provincia le sale el 50% cada docente. Los recién iniciados y los que están dentro de garantía, sí. Ahora, si ese escenario parece ser un escenario muy desfavorable, digamos muy empobrecido, le tenemos que sumar al pasivo. Claro, los maestros con 37 años de servicio, ¿sí? Con recibo en mano, hemos visto, cobran 14.000 pesos. En algunos casos 15.000. Debajo de la línea de pobreza. No, indigencia. Ya de indigencia llega indigencia. Estamos por debajo de los 18.000 que marca la indigencia. 18 es indigencia. Entonces, ese es el escenario. Tanto los docentes activos como los pasivos, porque me estás hablando de 16 lucas. Es la realidad, esa es la realidad. Tenemos, la verdad que el año pasado yo me metí de lleno en la cuestión del sector pasivo, y la verdad que hemos armado sistemas para actualizar cosas que digamos, hay una ley que es la ley 54. Claro, eso que no, es mi pregunta, ¿y no hay unas leyes que tienen que ver con esto? Existe una ley
que pasó el filtro del digesto jurídico, se consolidó dentro del digesto jurídico, pero las autoridades del IPS hacen caso omiso e inclusive se lavan las manos diciendo que ellos solamente aplican la movilidad o la actualización de los beneficios de acuerdo a los decretos firmados por el Poder Ejecutivo, siendo el IPS un órgano autárquico, claro, donde ahora se debería de estar discutiendo las partidas necesarias que necesita para hacer esas actualizaciones, cosas que son realmente importantes cuando se discute la ley madre, que es el presupuesto que tiene que ver con el análisis. Porque claro, si no, el IPS maneja su propio presupuesto, por eso es autárquico. Nadie le da un mango, los docentes le pagan al IPS. Se nutre, claro, de dos maneras, con los aportes de los trabajadores y de las contribuciones obligatorias que debe poner el patrón. El patrón, que es el Estado. Eso se debe, digamos, sentarse, analizar y que partir de la base, digamos. Ahora, si esto no se discute ahora, le vamos a mentir al jubilado que el otro año te van a arreglar. Claro. Ahora, entonces dos lucas negros, esas cuestiones también tienen que ver con el activo, porque nosotros estamos mirando presupuesto. Cuando estamos mirando presupuesto para el año 2021, no estamos mirando la bola de cristal. Claro. Estamos viendo qué prevé el Estado en términos de salario, porque ahí hay que entender que dentro de cultura y educación, que lleva el 26,7 del presupuesto total, ¿sí?, por debajo del histórico que ellos hablaban de un 30. ¿Sí? Y un punto es mucho en un presupuesto de 140.000 millones. Claro. ¿Sí? Y si nos centramos dentro de cultura de educación, nos centramos en el corazón, que es nuestro patrón, que es Consejo General de Educación, ¿sí? Y ahí lo que medimos nosotros, cuál es la incidencia del salario de lo que se presupuesta en Consejo de Educación. Y la incidencia perfora el 99%. Claro. Es decir, lo que se destina en Consejo General de Educación es lo que se paga en salario. Y ahora, lo que venimos denunciando, que para este año había presupuestado un 40% y solamente nos han dado 20%. ¿Dónde está el otro 20%? ¿Dónde está el otro 20%? Y para el otro año prevén un 22%, con el agravante que prevén un crecimiento vegetativo en uno de los niveles, porque después se desparrama por niveles, que es el nivel de educación general básica, que ahí está nivel primario, nivel inicial, jornada completa, escuela de adultos, que en realidad es los sectores más postergados y más castigados, porque acá en realidad que es una parte de una práctica política de someter al trabajador, y le ha resultado muy bien, porque al que más someten es al maestro de grado. El maestro de grado es la figura, digamos, esencial dentro del sistema educativo, que el poder ha decidido someterlo. Y ese sometimiento ha dado su fruto, porque es prácticamente imposible movilizar y poder despertar una conciencia en ese trabajador. Es decir, hasta se ha naturalizado. Claro, se naturalizó. Nos decía una colega el jueves cuando estábamos, que una maestra le decía que está haciendo trabajo, digamos, en casa doméstica, que es muy loable, obviamente, para poder más o menos llevar alimento a sus hijos. Una locura. Porque ya ella naturalizó que de maestra no alcanza. Entonces me parece que ahí tiene que haber un cambio de paradigma. Que pasa por otro lado. Es decir, yo como trabajador tengo que saber que el ingreso que tengo me debe garantizar un sustento básico, elemental. Claro, digamos, tener un cargo y el otro cargo lo usa para ir a otro trabajo. Así que en esa cuestión nosotros le llamamos, y lo más preocupante que nosotros expresamos, que están los números, que están, además la manera en que dibujan hasta se nos burlan. Bueno, yo estaba viendo las horas cátedra, no hay variaciones en la hora cátedra. Pero fíjate vos que en ese presupuesto, el nivel primario, que ocupa el 50% de la torta del Consejo, de todo, se cree un crecimiento vegetativo del 2,7 en horas cátedra. Hay 1.900 horas, no recuerdo bien, de creación de horas cátedra a nivel primario. Y 0,99% en cargos. ¿Sí? Y prevén un 22,7%. Este año preveían 40, te dieron 20. Imagínate 22,7 lo que te espera el otro año. Pero lo más lamentable ahí, que aparece el nivel superior. El nivel superior hay un crecimiento del 53,1%, y donde en horas cátedra no hay ni una hora cátedra más. No, nada. Y solamente se crean 2 cargos más, un rector y un preceptor.
Ahora, quienes conocemos salario, el salario vos discutís en base al cargo testigo y se distribuye proporcionalmente en todos los niveles e inclusive en el nivel superior en términos porcentuales menor que en el nivel primario, porque hay componentes que influyen directamente solamente en el nivel primario. Entonces, ahí también hay una forma de se está escondiendo. ¿Qué es lo que es? ¿Para qué se usa esto? Ahora, porque no es que tampoco quien tiene horas cátedra en la universidad dice, bueno, te baja de un BM. O sea, está cobrando también. Por eso digo, estas cuestiones no aparecieron en la discusión en Cámara cuando se tocó el primer tema, la primera vez en la historia que el primer tema que se toca es educación. Ajá. Luego de los informes que nosotros fuimos realizando. Ahora, fíjate vos que aparece un rubro que está creciendo exponencialmente como la curva de la pandemia, que dice cultura y educación varios. Eso nadie explicó a dónde va. Fíjate, del 2019 al 2021 tuvo un crecimiento del 48%. Del 2020 al 2021 prevé un 38%. Estamos hablando de 1.700 millones. Claro, es mucha plata. 1.700 millones que no se sabe dónde va y que superan un 60% y representa el 7% de todo lo que es consejo y supera casi en un 60% a lo que es universitario y superior, que representa un 4, y algo por ciento. Ahora, para que vos dimensiones, cuando hablamos del nivel universitario y superior, estamos hablando de los 17 de institutos de formación docente a lo largo y ancho de la provincia, de todas las carreras del nivel terciario a lo largo y ancho de la provincia, de todas las escuelas de formación de la policía, los cuales paga el consejo el salario, de las miles de horas de ñoqui que cobran la gente que trabaja en consejo y en ministerio, que son horas superiores. Las horas superiores son la vedette para mirá, nosotros nos cansamos de denunciar que el tesorero del Consejo General de Educación, aparte de cobrar como tesorero, tiene un paquete extra de 21 horas superior, que un premio, digamos. Un premio extra. Y así hemos denunciado, vos nos habrán escuchado que hemos, bueno, entonces eso yo le quiero decir, sobre todo al maestro de grado. Reaccioná, no espere para que el otro año te digan, bueno, te podemos dar 10 porque no hay más. O sea, es el momento en el cual nosotros debemos y ver la forma de torcer esto para empezar a corregir. Carlos, el otro día estaba leyendo, le pregunto a los dos, ¿no? Hay una determinada cantidad de escuelas, a mí me pareció tremendo, lo toqué acá como algo tremendo realmente. Bueno, ahora estamos con un plan para ponerle agua potable a una escuela, eso me da a pensar que había escuelas que ni siquiera tienen agua potable, partiendo de esa base, ¿no? Ese es el inicio, me llamó mucho la atención y lo comenté grande acá, porque dije, es una locura, ¿no? Estamos hablando de internet y no tenés un inodoro con una descarga de agua. Más allá de eso, obviamente que se está planeando el tema del regreso a clase, que va a tener que tener ciertos protocolos sanitarios estrictos, y los docentes dijeron, nosotros ni portero tenemos, negro, ¿qué es que me querés mandar a los pibes? No tenemos personal de servicio, o sea, de la escuela, ¿cómo la mantenemos? O los baños no andan, o tenemos un inodoro para todos los... Esto es otro de los reclamos. Forma parte de la hipocresía sobre la cual descansa la política educativa de la provincia. Este es un gobierno que se jacta constantemente de tener las cuentas saneadas, de estar desendeudado, reconocido nacionalmente como un modelo fiscal. Sin embargo, lo que acaba de exponer Carlos es clave. Esas cuentas macroeconómicas saneadas descansan sobre el lomo del trabajador, descansa sobre la carencia de las inversiones. ¿Qué pasaba si el conjunto de la docencia que está en lucha, los sindicatos, la organización autoconvocada, no expresaban todo lo que venimos planteando, que a unos quizás recién ahora se dieron cuenta y otros ya eran conscientes, pero preferían hacer la vista gorda y mirar para otro lado? Este plan es irrisorio, de 100 escuelas. Lo que usted reflejaba respecto al personal de servicio es clave. De hecho, en el presupuesto no está contemplado la incorporación de nuevo personal de servicio. Dice Carlos, sí. No, ninguno. 1.489 se siguen sosteniendo desde hace 2 años. Entonces, cuando a partir de algunos censos, algunos registros que tenemos, la matrícula, más de 50% de porteros están con licencia. Sí, además que son personas con edad de riesgo, otros que están jubilados. ¿Y qué prefiere hacer la patronal? Precarizar
contratos flexibilizados. Te pregunto, la curva de las matrículas en estos 2 años debe haber crecido porque crece la población vegetativa, ¿no? O sea, no sé si tienen ese dato también. Mirá, porque uno piensa, al haber más alumnos necesitan más personal de servicio. Justamente yo sobre eso quería referir, oye, Sí. cuando usted hablaba sobre esta cuestión de le preguntaba a Carlos, ¿no? Sí. ¿Cuánto se contempla de horas primarias? Y él reflejaba que prácticamente es una suma irrisoria. Misiones es la provincia que tiene su mayor cantidad de población joven. Ujú, claro, es la Por más joven ende, del la demanda es mayor. lógicamente debería ser mayor. Sin embargo, aquí se manifiestan estas asimetrías que demuestran que aquí todo es una gran fantochada. Se habla de Polo Silicon Misiones, se habla de la Escuela de Innovación ahí en Posadas, se habla de grandes inversiones como la plataforma Guacurarí, y sin embargo, en lo más básico, que irrisorio esto que hablamos sobre la carencia de agua potable, la carencia de personal de servicio, bueno, estamos lejos de poder pensar esa escuela, vamos a decir así, de alguna manera del siglo XXI, con la incorporación de las herramientas tecnológicas que son vitales para esta época que nos toca vivir. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta a usted y también dirigida a la audiencia para que lo medite, ¿no? ¿Qué idea tenemos acerca de la situación de la calidad educativa hoy? Creo que todos más o menos coincidimos, no hay mucho. A ver, ¿sabés cuál es la otra mirada? Yo te contrapregunto a vos. Un docente va al aula, está 4 horas, vamos a ponerle redondo, 4 horas, está 4 horas adelante, va a casa, tiene 2 o 3 horas más o menos para acomodar papeles, poner una nota, qué sé yo, sumado 6, 7 horas por día mientras está en clase, ¿no? Ahora, laburan 10, 12 horas por día en casa con el tema de las clases online. O sea, yo a lo que voy con esto, lo dejaste solo al docente y es como que se liberó, que empieza a dar otro tipo de clase. No sé si me explico, Sí, ¿no? sí. Es que a eso iba esta por pregunta que yo le por planteaba. eso. Se partió de una concepción absolutamente hipócrita que tiene que ver con la continuidad pedagógica. Esta idea falsa de la continuidad pedagógica, que descansa sobre el lomo de los trabajadores de la educación, de intentar hacer malabares, cuando la vida cotidiana se mimetizó con el ámbito de trabajo. Sí, es imposible. Sí. Está planteada fundamentalmente porque en Misiones hay grandes acuerdos con grandes empresas, justamente para mostrar o para tratar de edificar una escuela para pocos, esta escuela de innovación donde formar mano de obra hipercalificada para los últimos, las necesidades del mundo laboral, de la revolución tecnológica que estamos transitando hoy, Sí. y el resto que se arregle como puede. Por eso contrasta esto que vino a inaugurar Trota a principios de año. Los veo en casa laburando el doble los docentes. A eso me refiero. Por supuesto, es como que... porque en el fondo la penetración del teletrabajo busca todo esto. Pero vos te quedaste tranqui y es como que pasó sus propios límites. A eso yo me refiero. No sé si me explico lo que ahora, quiero decir. O sea, si enseñaba 3, ahora enseña 5 estando en casa. Es como que está más relajado el docente y dice, no, pibe, yo estoy dando matemática, pero no puede ser que no sepas cuál es la capital de Nigeria. No sé si me explico lo que quiere decir, ¿no? Lo que hay que poner sobre claro es lo que plantea Jorge, porque esa falsa dicotomía de decir que acá todo sigue normal, enviar tareas no es dar clase. No, obvio que no. También acá surge de que escuela, la sociabilización. hasta se pone en duda el rol del docente, porque te dice, si había sido en internet está todo. Bueno, agarrá cualquier tratado de educación y esto es Entonces, me parece que lo central de que el trabajo de la educación pasa por una cuestión de un trato humano que está más allá de una transferencia de un conocimiento o de brindarle herramientas para que se apropie de un conocimiento. Entonces, me parece que la discusión tiene que ser más profunda, porque lo que aparece acá... Estamos despersonalizando absolutamente la educación. Acá lo el que docente, si está o no está, no importa, internet. No importa. Sí. Entonces, me parece que ahí hay que discutir fuertemente. Inclusive hubo una discusión interna entre el propio colectivo docente. Seguro. Porque muchos no se dan cuenta que terminan siendo funcional al poder.
ese docente que se está matando, que no descansa y que está No, pero levantando... las necesidades también a veces Sí, son no, pero que tremendas. está levantando fotos y le está mostrando al poder, Sí, sí, yo sí, estoy sí, acá. sí. O sea, me parece que es cero de espíritu crítico, Claro, porque hasta le está diciendo esclavizame más y pagame menos, que yo de alguna forma me arreglo. Entonces, en ese Pero sentido... yo creo que que lo estamos extremando esto, me parece. Me parece que en muchos casos pasa por el lado del propio docente y el compromiso que tiene con sus alumnos, no pensando en, ay, te voy a mostrar que estoy laburando, sino... aunque vos no lo creas... Obvio que puede estar planeado, puede estar pensado, pero... Tenemos un sistema educativo, ¿sí?, construido en base a favores, en base a dávida, Sí. que este año hubo un hecho trágico que permitió que se despegue cierto sector de la docencia, que es histórico, que ahora, por ejemplo, estén cortando Ruta Novera. Sí, tal cual. O sea, también tal cual. hay que hacer un análisis que tiene... Cosa que no pasaba así hace unos años. Ahora, Bueno, esa última. dimensión es muy importante, que lo que está planteando Carlos, y que tiene que ver con el ideario que existe en la sociedad acerca de la docencia, ¿no? Porque la docencia hace 50, 60 años, su salario le permitía costear relativamente una vida holgada. Normal, sí. Ahora, fue esa misma necesidad, esa degradación que fue acompañando a la degradación de las políticas educativas, de una formación cada vez más paupérrima, la que obligó al docente a cada vez intervenir más como un sujeto político en las calles y adoptar métodos de lucha que quizás estaban más asociados al conjunto del clase trabajador. Entonces tiene que ver con una dinámica que nos va involucrando cada vez más, y sobre todo a los estatales. Hay proyectos que están discutiendo el congelamiento, la rebaja, y aquí, como bien lo plantea Carlos, recursos, por donde uno lo mire, sobran, y eso es lo que venimos a plantear hoy. La plata está. Exactamente. Te doy un dato. Siempre la pregunta es, te doy ¿alcanza un dato, la guita para lo que me están diciendo? La cuestión de los porteros, la cuestión de limpieza, eso está naturalizado. Sí. La escuela siempre tiene que estar sucia. Sí. Ya está naturalizado. Sí, que tu hijo no vaya al baño, que se va a aguantar porque no puede. Ahora, Misiones, cada día hábil, recibe 38.166.300 pesos en concepto 26075, Ley de Financiamiento Educativo. En un mes resume 800.000 millones. Sí. 2.000 porteros, puedo pagar todo el año lo que recibo en un mes, pagándole 30.000 pesos. Ahí está, eso era lo que decía. ¿Está? Para que quede bien clarito. Última y cortita. ¿Empiezan las clases ahora? ¿No empiezan las clases? ¿Se van a poner firmes de decir, bueno, muchachos, en todos lados tiene que haber baño, tiene que haber portero, tiene que haber... ¿qué va a pasar? La voluntad del conjunto de los trabajadores de la educación es reafirmar esto que venimos planteando hace muchísimo tiempo, que es que hasta que no haya una discusión seria, un planteamiento sincero acerca de esta situación que estamos transitando, no hay condiciones para volver, no hay condiciones pedagógicas, no hay condiciones de infraestructura, y menos que menos hay condiciones salariales. Gracias. Serra, dale. Sí, solamente ¿qué hizo el Estado en estos 5 meses de pandemia en todas las escuelas? No hizo nada para resolver los problemas estructurales que tienen las escuelas. Entonces, para mí será un montaje para justificar miles y millones de pesos, y pondrán en escena una vuelta para solamente justificar dónde se fue la plata. Gracias, gente. Muchas gracias a usted. Gracias.